Y como te prometí en el video anterior, hoy te voy a hablar de cómo yo utilizo widgets. Así es, te voy a hablar de cómo lo utilizo en mi vida profesional, pero no quiero tardar más, así que vamos allá. Bueno, y aquí estamos en mi tablero principal donde tengo dispuestos todos los tableros con los que he trabajado hasta ahora en widgets y les voy a ir contando de qué se trata cada uno y para qué sirve en mi caso. Quiero empezar de abajo hacia arriba. Aquí tengo mis documentos desplegados que podemos ver en widgets. Tengo una presentación de PowerPoint, un documento en PDF y un documento en Word. Lo interesante de esta aplicación web es que me permite editar estos documentos aquí. Por ejemplo, este documento de Word lo puedo editar sin ningún problema. Aquí pueden ver, esta es el cronograma de publicación de los siguientes videos que voy a hacer para el canal durante todo un año. Ya los tengo preproducidos. Son muchos videos, como verán, son 126 videos que les traigo para ustedes y que van a empezar a publicarse a partir del mes de abril. Todos estos videos son para el canal de YouTube, son gratuitos, así que vamos a tener mucho material para ver. Y tengo este documento en PDF que es un shooting de producción de una bebida alcohólica, y aquí estamos haciendo el setting de cómo vamos a hacer la preproducción y cuáles son todas las cosas que vamos a utilizar. En fin, esta producción ya la hice. Volvemos a mi tablero principal y bueno, ya sabido esto, aquí como podrán ver tengo desplegado mi buscador de videos que está con mi canal y tengo un buscador de Wikipedia aquí puesto con una búsqueda predeterminada que es fotografía publicitaria, pero yo puedo poner cualquier búsqueda en el buscador de Wikipedia y él me va a arrojar el resultado, y yo obviamente puedo, como les mostré en el video anterior, arrastrar el artículo que necesite. Ahora, el otro tablero que quiero mostrarles es este tablero, que es el de Shooting List, que yo utilizo para hacer fotografía de stock. Voy a desplegarlo aquí, ya lo tengo aquí en mi barra izquierda, y voy a mostrarles ejemplos de lo que tengo yo pautado. Por ejemplo, es este que es de la Copa América, que se desarrollará en Brasil en julio de este año. Y bueno, tengo algunos ejemplos de algunas cosas que voy a preproducir. Ojo, yo pongo algunas referencias, pero normalmente hago muchísimas más fotos de las que pongo aquí, y esto solo lo pongo de referencia para ir construyendo la propuesta poco a poco. A mí lo que me gusta de widgets es que ahora tengo esto, pero voy a ir pegándole cosas a los lados, hacia arriba, y esto va a ir creciendo poco a poco hasta tener una propuesta bien sólida de producción. Ahora viene el verano y tengo también un shooting de verano, de playa, por supuesto. Tengo algunas referencias. E insisto, esto va a seguir creciendo porque siempre voy a ir poniendo más referencias. Yo afortunadamente vivo en un país donde hay unas hermosas playas, así que hay que aprovecharlas, por supuesto. Pero también vivo en un país donde hay unas hermosas montañas, así que también voy a aprovecharlas para hacer mis fotos de verano 2019 de playa y de montaña. Y así voy utilizando esto y voy poniendo cosas por arriba, por abajo, notas, costos de producción, el talento, haciendo el casting de las personas que van a trabajar conmigo en la producción, etc. Y adicionalmente, estos tableros los puedo compartir con el talento. Yo puedo compartir tranquilamente este tablero, así como está, apretando ese botón y diciendo share. Y aquí me van a salir los emails de la gente con que quiero compartirlo. Voy a poner mi nota y lo envío. Lo invito y eso le llega a la persona. Ahora quiero mostrarles este folder que es muy importante, que es el folder de las fuentes de ingresos. Los tengo todo perfectamente ordenado por la importancia, además de las fuentes de ingresos. Tengo el stock, la producción fotográfica, las asesorías, el Patreon, que es una iniciativa nueva que estoy abriendo, que luego le voy a hacer un video de esto, que no es otra cosa que el canal de YouTube, pero con algunas cosas agregadas, con algunos privilegios que son de pago. YouTube, que bueno, que en realidad no me da ningún tipo de ingreso. Y bueno, estoy activando los workshops para que sepan ya que muy pronto voy a estar dictando los workshops de fotografía publicitaria, producto, gastronómica e editorial. Eso es técnica fotográfica y de fotografía publicitaria, pero de negocios ya, del negocio de la fotografía, que son conferencias, marketing para fotógrafos, modelado de negocio de fotografía, cómo vender más y mejor, fotografía para fotógrafos, copywriting para fotógrafos y SEO para fotógrafos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de todo esto. Y como podrán ver, es un folder, es igual que el que utilicé para hacer el shooting list de las fotos de stock, solo que esta vez estoy tratando otro tema. Y bueno, aquí tengo
todas mis agencias de microstop que utilizo, y estas son las agencias premium para las que estoy trabajando. Y en la producción fotográfica, por supuesto, tengo producto, gastronomía, publicitaria, corporativa y editorial, y también tengo videos, que también hago videos, por supuesto. Ahora aquí tengo las asesorías, que algo que voy a empezar a lanzar de forma online. Yo las hago de forma presencial en este momento, y aquí tengo un formato que voy a proponerles a ustedes de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas y 10 horas, pero luego voy a hacer un video muy pronto explicando esto para que todos los que necesiten una asesoría de negocios o de técnica fotográfica puedan hacerlo con un formato, con la plataforma web que voy a implementar para que... Ahora aquí les voy a mostrar otro folder que es muy importante para mí. Esto no es un folder, esto es una tabla. Sí, esto es una tabla donde tengo las cosas que hacer, las cosas pendientes y las acciones. Aquí tengo que ponerle pendientes y las acciones. Por ejemplo, aquí en la página web tengo activar tienda, blog y el WooCommerce, que es la forma para poder pagar, que eso tiene que ver con las asesorías que les conté. Y el Pinterest, por ejemplo, lo tengo muy desorganizado. Tengo que categorizar, organizar, etiquetar y, por supuesto, con carácter SEO. Pues mi Pinterest es muy visitado. La verdad es que está muy bien, pero no lo tengo muy desordenado. Otra de las cosas que quería mostrarles es esta tabla que está aquí, que es una tabla maravillosa, que es las famosas tablas de to-do o tareas. Aquí tengo, bueno, enero, febrero, marzo, abril, lo tengo todo categorizado por color. Entonces puse por procesar, en proceso y procesado, grabación de video. Cuando lo despliego, aquí están todos los videos que tengo que hacer en abril. Y aquí tengo que reprogramar una reunión, el shooting de la semana 14 y la 13. Y estas son cosas que ya hice. Producción de Tel Lipton, producción de Caroreña, Blueprint, Fairflow 2019-2020 y el Blueprint de Carolina Saro, que es mi esposa. Estas son cosas que ya se completaron. Y todo aquello que no se completa en este mes por circunstancias de la vida, por supuesto pasan al mes de mayo, al mes siguiente, que ahora está vacío. Pero es una forma muy ordenada de saber qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Ok, luego tengo mi mapa mental del negocio, que es el negocio de Fairflow como tal, que lo vamos a ver más bien aquí para verlo mejor. Todos ustedes deberían hacer un mapa mental de su negocio, porque la fotografía es un negocio. Es un arte, pero es un negocio por encima de todas las cosas. Entonces, bueno, aquí yo tengo algunos ítems: fotógrafo profesional, canales de YouTube, infoproductos electrónicos, los PDF gratis y los PDF de pago. Aquí en los PDF gratis tengo el glosario de fotografía publicitaria y los 20 ejercicios de fotografía publicitaria, que ya los hice. Tengo que publicarlos, pronto los voy a publicar para que ustedes puedan disponer de estos documentos, que son muy interesantes. Y los PDF de pago son estos que están aquí. Ya escribí Proyecto 365, que de hecho lo voy a convertir en un libro para ponerlo en Amazon, y estoy escribiendo fotografía de producto, y luego pasaré a retrato y gastronómica, que son mis dos grandes pasiones, además de fotografía de producto. Aquí tengo los canales de YouTube, que este es el canal que ustedes conocen hasta ahora, y este es el canal nuevo que voy a hacer, YouTube by Fairflow, que es cómo hacer un canal de YouTube. Y luego está el modelo de negocios de mi negocio de fotografía. Aquí está, esto lo escribí hace mucho tiempo y voy actualizándolo. Es muy importante escribir el modelo de negocios para tenerlo súper claro e ir actualizándolo, y me encanta que en Wet.Jet puedo tenerlo a disposición sin ningún problema. Es importante que cualquier fotógrafo tenga un modelo de negocios, y por eso voy a dar una conferencia explicando cómo se hace esto, que yo soy un experto en el mundo de la fotografía, ya he aprendido muchísimo con respecto a cómo se hace modelo de negocios para fotógrafos. Volvemos a mi tablero principal, y aquí tengo proyectos personales. Los proyectos personales son la base fundamental de este negocio. Aquí, por ejemplo, tengo retratos, autor, stuff, maquillaje, tutoriales de Instagram, BTS, que son behind the scenes, detrás cámaras, pues, lentes o anteojos más bien, joyas, bebidas y gastro. Aquí, por ejemplo, en retratos hay cosas que me encantaría hacer. Esto de modo personal. Este tipo de luz, de iluminación, quiero lograrla. Yo sé cómo se hace, sencillamente tengo que hacerla ya, igual que esta. Son fotógrafos que a mí me encanta. Chris Knight, por ejemplo, que es uno de mis fotógrafos favoritos, al igual que Brian Hamilton. Esto es, por ejemplo, en este caso, yo voy a hacer un proyecto personal conjuntamente con un par de modelos. Yo mismo compro los trajes de baños o los bañadores, como les llaman. Busco la locación y en colaboración con las chicas no cobran nada por eso y yo tampoco. Yo lo que armo es una producción para hacer un tipo de fotografías así, y a lo mejor la marca de trajes de baño le gusta y las compra, a lo mejor no, pero de eso se tratan los proyectos personales. Uno apuesta sobre algo y lo hace, y bueno, y trata de venderlo. La mayoría de los fotógrafos profesionales hacen esto, y por ejemplo tengo este tipo de fotografías así que me encantan. Esto es Pier 59 Studios, que son uno de los estudios más famosos de Nueva York. Yo diría que el más famoso de Nueva York. Es una bestialidad de estudio. Son estudios de alquiler, y ahí se han hecho las grandes campañas
campañas de moda de este mundo. Y entonces, bueno, quiero hacer cosas así este año. Y esto, por ejemplo, son referencias de cosas que me gustaría hacer para ustedes en Instagram. Aquí están chéveres estas cosas que están así, que las he visto y me han gustado para compartir con ustedes. Esto es pura técnica fotográfica. Voy a empezar a hacerlo a partir de este año, a mostrar cómo se hacen estas cosas. Y tienen carrusel de imágenes mostrando cómo es el proceso de producción de una fotografía. Bueno, eso es lo que quería mostrarles con respecto a mi tablero principal, que por supuesto él va a ir creciendo poco a poco. Yo estoy totalmente seguro que va a crecer. Ahora voy a hacer un bullet journal, que si no saben lo que es, les cuento que es imprescindible para poder organizar todo lo que hago. Voy a hacer un próximo video explicando qué es un bullet journal, cómo se hace, para qué sirve y cómo funciona en fotografía, en producción de fotografía y video, lo importante que es esto para los fotógrafos profesionales. Bueno, mi pequeño saltamonte, espero que te haya gustado el video, que te haya gustado WebJets, que te des de alta en esta aplicación web. Recuerda que es gratis y, como habrás visto, es muy útil. Así que si quieres organizar tu vida profesional, esta es una alternativa fantástica. Recuerda darle like, compartir y comentar y suscribirte. Recuerda darle la campanita, presiónala para que te lleguen todas las notificaciones a tu correo cada vez que yo subo un video. Bueno, ya sabes, practica, practica y practica, que la práctica es la que hace al maestro. Chao, nos vemos en un próximo video.